Lo que nadie te dice sobre el arca es que probablemente no se parecía en nada a un barco. La palabra hebrea original ni siquiera significa nave, significa caja. Y hay un detalle crucial que todos ignoran, el gofer. Nadie sabe con certeza qué es, pero las nuevas teorías sugieren que podría ser madera laminada, una técnica moderna que quizás ya existía hace 5000 años. Si esto es cierto, Noé tenía tecnología que perdimos por siglos. Agárrate, porque vamos a entrar en la zona cero de la construcción. No era un barco, la verdad sobre la Teba. Básicamente todo comienza con una orden que desafía cualquier lógica humana. No estamos en un astillero moderno. Estamos en la Mesopotamia antigua, o quizás en lo que hoy es Turquía, hace unos 4400 años, según la cronología bíblica estricta. El mundo de entonces no se parecía al nuestro. Según el texto del Génesis, capítulo 2, versículo 6, ni siquiera llovía. Una niebla subía de la tierra para regar la superficie. En este contexto, un hombre de 500 años llamado Noé recibe instrucciones para prepararse contra algo que nadie había visto jamás. Agua cayendo del cielo hasta ahogarlo todo. Pero aquí es donde la cosa se pone seria, ya que las instrucciones no fueron vagas. Dios no le dijo, haz un barco grande, sino que le dio planos de ingeniería específicos con medidas exactas. El texto en Génesis 6, versículo 15, especifica 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Ahora, para entender la magnitud de esto, tenemos que traducir el codo antiguo. Si usamos el codo real egipcio o hebreo antiguo, que es de aproximadamente 18 a 20 pulgadas, estamos hablando de una estructura de unos 450 a 510 pies de largo. Para ponerlo en perspectiva, eso es más largo que un campo de fútbol americano y medio, y es más alto que un edificio de 4 pisos. En términos de volumen, el arca tenía una capacidad de carga de aproximadamente 1,5 millones de pies cúbicos. Eso equivale a 569 vagones de ferrocarril modernos de ganado. Podrías meter 125.000 ovejas ahí dentro y todavía tendrías espacio para el agua y la comida. Y todo esto fue diseñado para ser construido por un hombre y su familia inmediata. La forma es lo que vuelve locos a los ingenieros navales modernos, pues la palabra hebrea usada es tebaj, que significa literalmente caja o cofre. La única otra vez que se usa esta palabra en la Biblia es para la canasta del bebé Moisés. Noé no estaba construyendo un yate para navegar, estaba construyendo un búnker flotante. No tenía velas, no tenía timón y no tenía motor, y eso es clave. Si le pones velas a una caja rectangular en medio de un tsunami global, te vuelcas. El diseño estaba hecho para una sola cosa, flotabilidad extrema. Un estudio de seguridad realizado por un centro de investigación naval en Corea del Sur en 1994 analizó las dimensiones bíblicas. ¿Y sabes qué encontraron? Que la proporción de 30 a 5:3 es el número dorado para la estabilidad en el mar. El casco podía inclinarse hasta 60 grados en aguas turbulentas y volvería a enderezarse solo. Es decir, es casi imposible de volcar. Incluso con olas de 100 pies golpeando el costado, la estructura se mantiene. Es el mismo ratio que usan los superpetroleros modernos hoy en día. Pero el reloj estaba corriendo. Génesis 6, versículo 3, menciona un periodo de 120 años. Muchos estudiosos interpretan esto como el tiempo de gracia antes del diluvio. Imagina esto, 120 años dedicados a un solo proyecto. Noé tenía 500 años cuando empezó a tener hijos, y el diluvio llegó cuando tenía 600. Esto nos da una ventana de construcción de entre 70 y 100 años reales de trabajo físico. La mano de obra es otro tema controvertido, ya que la Biblia menciona explícitamente a Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet y sus esposas. 8 personas. ¿Pueden 8 personas construir una estructura de 13.000 toneladas? Aquí es donde entra la teoría de la tecnología antediluviana. No imaginemos a cavernícolas golpeando piedras. La Biblia menciona a Tubal-Caín en Génesis 4, versículo 22, como el forjador de todo instrumento de bronce y de hierro. Esto significa que Noé tenía acceso a metalurgia. Tenían sierras, hachas forjadas, taladros y posiblemente sistemas de poleas complejos. Además, el texto no dice que Noé no pudiera contratar ayuda externa. Es muy probable que usara su riqueza, acumulada durante 5 siglos de vida, para pagar a contratistas locales o trabajadores temporales, al menos para la tala y el transporte inicial. Sin embargo, dado que el propósito del arca era escapar del juicio divino sobre una sociedad corrupta y violenta,
es posible que el trabajo principal recayera solo en su familia para mantener la integridad del proyecto. 8 pares de manos trabajando 6 días a la semana durante 80 años suman millones de horas hombre. Es matemáticamente posible, pero físicamente brutal. El diseño era perfecto, pero la ubicación era el verdadero problema. Lo primero que tienes que entender es que no puedes construir una estructura de 450 pies sobre barro blando, porque si el suelo cede un par de pulgadas en un extremo, la quilla se parte y el barco se hunde antes de tocar el agua. Noé tuvo que convertirse en ingeniero civil antes de ser carpintero. La ubicación exacta es un misterio, pero las tradiciones apuntan a la región de Mesopotamia, lejos del Golfo Pérsico. Esto significa que el arca fue construida en tierra firme, posiblemente en una meseta elevada para evitar inundaciones locales menores antes del gran evento. El primer paso fue limpiar el bosque. Estamos hablando de talar hectáreas de árboles gigantes solo para hacer espacio. Sin maquinaria pesada como bulldozers, esto se hizo con fuego controlado y tracción animal. Una vez despejado el terreno, tuvieron que nivelarlo, y no me refiero a más o menos plano, sino que tenía que ser perfecto. Usaron lo que se llaman niveles de agua, cavar zanjas alrededor del perímetro del sitio de construcción, llenarlas de agua y usar la superficie del líquido como referencia absoluta de nivelación. Luego, picaron la roca o rellenaron con arcilla compactada hasta que la plataforma central estuvo lista. Y aquí viene otro problema logístico gigante: los andamios. Para construir un edificio de 45 pies de altura, necesitas una estructura externa masiva. Noé tuvo que talar miles de árboles adicionales solo para construir las rampas y las torres de soporte alrededor del casco del arca. Imagina un bosque de andamios de madera rodeando el esqueleto de la nave, con sistemas de cuerdas y poleas de bronce para elevar vigas que pesaban 2 o 3 toneladas cada una. Hablemos de los materiales de cimentación. Para que el arca no se pudriera desde abajo durante los 100 años de construcción, no podía tocar el suelo directamente. Tuvieron que colocar durmientes, enormes bloques de piedra o troncos tratados, espaciados cada 10 pies para mantener la quilla elevada y permitir el flujo de aire por debajo. Esto es crucial. Sin ventilación inferior, la humedad del suelo habría comido la madera base antes de que terminaran el techo. El equipo de trabajo probablemente operaba en estaciones. Mientras Sem y Jafet talaban en el bosque, Cam y Noé preparaban el sitio. La coordinación tenía que ser militar. No había radios, así que usaban señales de humo o banderas para coordinar el movimiento de materiales desde el bosque hasta el sitio de construcción, que podría haber estado a millas de distancia. Y no olvidemos el clima. Si la teoría del efecto invernadero antediluviano es correcta, el clima era tropical, húmedo y caliente todo el año. Esto es terrible para la madera cortada. La madera verde se tuerce y se agrieta si se seca demasiado rápido al sol. Tuvieron que construir cobertizos de secado masivos, estructuras techadas con hojas de palma o paja, solo para almacenar la madera y dejar que perdiera su humedad interna lentamente durante años, antes de poder usarla. La preparación del sitio por sí sola podría haber tomado los primeros 5 a 10 años del proyecto. Mover miles de toneladas de tierra y roca con palas de bronce y cestas tejidas es una tarea agotadora. Y todo esto bajo la mirada burlona de una civilización que, según la Biblia, estaba llena de gigantes o nefilim y hombres de renombre entregados a la violencia. Construir una fortaleza en medio de una zona de guerra moral requería no solo ingeniería, sino defensa. Con el suelo listo, empezaba la caza del material más misterioso de la historia. Aquí es donde los historiadores y botánicos se pelean, pues Génesis 6, versículo 14 dice: «Hazte un arca de madera de gofer». Nadie, y repito, nadie sabe hoy qué es el gofer. La palabra no aparece en ningún otro lugar de la literatura hebrea antigua. Algunos dicen que es ciprés, debido a su resistencia a la pudrición. El ciprés es una madera densa, aceitosa y extremadamente duradera, usada por fenicios y egipcios para sus barcos y sarcófagos. Pero hay una teoría más loca y fascinante, que gofer no es un tipo de árbol, sino un proceso. Algunos lingüistas sugieren que la raíz de la palabra implica laminación o capas. Piénsalo. Encontrar árboles rectos de 100 pies es difícil, pero no imposible. Sin embargo, trabajar con vigas sólidas gigantes es una pesadilla, se agrietan y tienen nudos débiles. La madera laminada, por otro lado, es más fuerte que el acero por peso.
Si Noé usó una técnica de laminación, habría tomado tiras delgadas de madera, las habría pegado con resina natural y las habría prensado juntas. Esto crea vigas compuestas que son flexibles, increíblemente fuertes y virtualmente impermeables. Esto explicaría cómo la estructura resistió las fuerzas de torsión de un océano global sin partirse por la mitad. Estaríamos hablando de contrachapado de la edad del bronce a escala industrial. Hagamos los números de la madera. Para un volumen de 1,5 millones de pies cúbicos, se estima que se necesitaron entre 12.000 y 14.000 árboles maduros. Si cada árbol da, digamos, 400 pies tablares de madera utilizable, la escala de la tala es industrial. Noé y sus hijos tenían que seleccionar cada árbol individualmente. No podían usar madera podrida o infestada de termitas. El proceso de tala sin motosierras es brutal. Usaban hachas de bronce afiladas con piedra. Para derribar un árbol de 1 metro de diámetro con un hacha de bronce, necesitas horas de golpes constantes. Luego, hay que desramar el tronco y quitar la corteza allí mismo en el bosque para reducir el peso antes del transporte. La corteza retiene humedad y atrae insectos, así que pelar los troncos era obligatorio e inmediato. El transporte de estos troncos gigantes fue otro desafío de ingeniería. No tenían camiones de plataforma. Probablemente usaron la gravedad y el agua. Si talaban en colinas cercanas, usaban rampas de tierra para deslizar los troncos, o quizás construyeron canales temporales para hacer flotar la madera río abajo hasta el sitio de construcción. En tierra plana, usaban trineos de madera lubricados con grasa animal sobre caminos de troncos rodantes. Y luego está el calafateo. La Biblia dice, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La brea o betún es un hidrocarburo natural, básicamente asfalto líquido que brota del suelo en lugares como el Valle del Mar Muerto o Mesopotamia. Noé no tuvo que inventar el pegamento, tuvo que recolectarlo. Imagina recolectar toneladas de esta sustancia pegajosa, negra y tóxica. Tenían que hervirla en grandes calderos de metal sobre fuego constante para hacerla líquida. El olor debió ser insoportable, una mezcla de azufre y alquitrán quemado cubriendo el valle día y noche. Aplicar esto a la madera caliente permitía que la brea penetrara en los poros del gofer, sellándola molecularmente contra el agua. No era solo pintura, era una fusión química, por dentro y por fuera, doble capa de seguridad. Esta capa de brea también protegía la madera contra los barrenadores marinos y la podredumbre por hongos. Básicamente plastificaron el arca. Sin este paso, la madera habría absorbido agua, aumentado su peso, y el arca se habría hundido o podrido en cuestión de meses bajo el agua del diluvio. Pero tener la madera es una cosa, unirla para que no explote es otra historia. Ingeniería estructural. ¿Por qué no se rompió? Todo barco comienza con la quilla, que es la columna vertebral. Para un barco de 450 pies no existe un árbol tan largo. Tuvieron que construir una quilla compuesta. Esto implica tomar varias vigas masivas y unirlas con juntas de rayo de Júpiter o uniones biseladas largas, aseguradas con pernos de madera dura y bandas de bronce. Esta quilla tenía que ser perfectamente recta. Una desviación de 1 pulgada al principio se convertiría en un error de 10 pies al final. Una vez colocada la quilla sobre los durmientes, empezaron a levantar las costillas o cuadernas. Estas son las piezas curvas que dan forma al casco. ¿Cómo doblas una viga de madera de 1 pie de grosor? Usando vapor. Probablemente construyeron cajas de vapor largas, metieron la madera verde dentro y bombearon vapor de agua hirviendo hasta que la lignina de la madera se ablandó. Luego, usando fuerza bruta y palancas, doblaron la madera sobre plantillas curvas y la dejaron enfriar y endurecerse en esa forma. Las costillas se colocaban verticalmente a intervalos regulares a lo largo de la quilla. Ahora, ¿cómo las unían? Clavos de hierro no eran una opción común o confiable contra la corrosión. Usaron trineles o clavos de árbol. Estos son pasadores de madera seca que son ligeramente más grandes que el agujero taladrado. Se golpean con mazos masivos. Cuando la madera se moja, el trinel se expande, creando un sello hermético que es más fuerte que el acero porque se mueve con el barco en lugar de resistirse y romperse. El diseño interno incluía 3 cubiertas, según Génesis 6, versículo 16. Estas cubiertas no eran solo pisos, eran tensores estructurales horizontales que evitaban que las paredes del casco colapsaran hacia adentro por la presión del agua. Imagina la presión de un océano infinito empujando contra los lados.
Sin las cubiertas actuando como vigas transversales, el arca habría sido aplastada como una lata de refresco vacía. La cubierta inferior probablemente era la más reforzada, destinada a la carga más pesada y los animales más grandes para actuar como lastre natural. Un barco necesita peso abajo para no volcarse. Los elefantes, rinocerontes y, si crees en la coexistencia, los dinosaurios jóvenes habrían ido aquí, en la oscuridad, cerca de la quilla. El revestimiento del casco se hizo probablemente con el método de tracapape o tingladillo, o más probablemente a tope, donde las tablas se colocan borde con borde para una superficie lisa. Las tablas tenían que ser de al menos 4 a 6 pulgadas de grosor, y no era una sola capa. Es muy probable que el arca tuviera un casco doble o triple, una práctica de seguridad avanzada. Si algo perforaba la capa externa, la capa interna mantenía la integridad. Cada junta, cada unión, cada agujero de trinel tenía que ser cubierto con brea caliente. Era un trabajo sucio, peligroso y sin fin. Una quemadura con brea hirviendo podía infectarse y acabar con un trabajador en días. No había antibióticos. Cada día de construcción era una batalla contra la física y la biología. Y luego estaban los pilares centrales. Para sostener el techo y las 3 cubiertas necesitaron bosques de columnas internas. Estas columnas también servían para montar las jaulas y establos. Todo estaba interconectado. El diseño era modular. Las paredes de los establos daban rigidez extra a la estructura general. Nada era decorativo. Todo era funcional y estructural. Pero la estructura es inútil si los ocupantes se asfixian el primer día. Aquí llegamos a uno de los problemas más críticos que los críticos siempre atacan: la ventilación. Con miles de animales respirando y defecando dentro de una caja cerrada, el dióxido de carbono y el metano se acumularían en horas, terminando con todos. Pero el diseño divino ya tenía esto cubierto con una característica específica mencionada en Génesis 6:16, el Tzohar. La Biblia dice: «Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba». Muchos imaginan una ventanita cuadrada de 18 pulgadas. Eso es ridículo. El texto sugiere una abertura continua de un codo de alto que corría a lo largo de todo el perímetro superior de la nave, justo debajo de la línea del techo. Esto creaba lo que en ingeniería moderna llamamos efecto chimenea o ventilación por convección. El aire caliente y viciado, junto con el metano, sube naturalmente. Al tener una apertura en la parte más alta, este aire tóxico escapaba constantemente. Al salir el aire caliente, se creaba una presión negativa que succionaba aire fresco a través de otras aberturas o porosidades en los niveles inferiores, o simplemente por la circulación del viento cruzado en la parte superior. El techo probablemente tenía un voladizo grande para cubrir esta apertura del Tzohar, evitando que la lluvia entrara mientras permitía que el aire fluyera. Era un sistema de aire acondicionado pasivo, sin partes móviles, sin ventiladores, solo termodinámica pura funcionando las 24 horas del día. Además, la ubicación central de una columna de luz o pozo de aire que atravesaba las 3 cubiertas habría ayudado a la circulación. Si había un espacio abierto en el centro de cada piso, el aire fresco de arriba podría descender a las cubiertas inferiores donde estaban los animales pesados. El control de la temperatura también era vital. La madera es un excelente aislante térmico. A diferencia de un barco de metal que se convierte en un horno bajo el sol y un congelador en la noche, las paredes de madera gruesa, sándwich de brea y aire, mantenían la temperatura interna relativamente estable. El calor corporal de miles de animales habría actuado como calefacción central durante las partes frías del diluvio. Pero el Tzohar no era solo para aire, era para luz. La oscuridad total es psicológicamente devastadora para humanos y animales. Esa franja de luz superior proveía iluminación difusa durante el día. Para la noche, o para las cubiertas inferiores, Noé tuvo que depender de lámparas de aceite. Imagina miles de lámparas de arcilla colgadas de manera segura para evitar incendios, usando aceite de oliva o grasa animal. El riesgo de incendio en un barco de madera cargado de paja y grano es la amenaza número 1. La disciplina con el fuego tuvo que ser estricta. Este sistema de ventilación era la diferencia entre la vida y la muerte. No importaba cuán fuerte fuera el casco si el aire adentro era veneno. El diseño del Tzohar demuestra un conocimiento avanzado de cómo se mueven los gases en espacios cerrados, algo que la ciencia moderna tardó siglos en formalizar. Todo estaba listo, pero faltaba la puerta más importante de la historia humana:
Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que construir el casco fue solo el 20% del trabajo. El verdadero desafío de ingeniería comenzó cuando tuvieron que diseñar el interior. Noé no estaba construyendo un hotel. Estaba diseñando una prisión de máxima seguridad, un zoológico y un almacén de suministros, todo comprimido en una caja de madera que se iba a sacudir violentamente durante meses. Si el interior fallaba, los animales se atacarían entre sí o la carga se desplazaría y volcaría el barco. La Biblia menciona la palabra kinim en Génesis 6, versículo 14, que se traduce comúnmente como habitaciones o nidos. Esto implica una estructura celular muy parecida a un panal de abejas. Esta elección de diseño no fue estética, fue vital para la integridad estructural. Al construir miles de pequeñas habitaciones interconectadas, Noé creó un sistema de refuerzo interno masivo. Cada pared de cada jaula actuaba como una viga de soporte, evitando que el casco exterior se doblara bajo la presión aplastante de las olas. Hablemos de números y espacio. Tenían alrededor de 1,5 millones de pies cúbicos de espacio total. Los investigadores creacionistas modernos estiman que necesitaban albergar alrededor de 7.000 tipos o géneros de animales, lo que suma unos 16.000 animales individuales. El animal promedio, según estos cálculos, tenía el tamaño de una oveja. Un vagón de tren de ganado estándar de 2 pisos puede llevar 240 ovejas. El arca tenía la capacidad de 569 vagones. Matemáticamente, el espacio sobraba. De hecho, probablemente usaron menos del 60% del espacio para los animales, dejando el resto para comida y agua. Pero aquí es donde se pone complicado. No puedes poner a un rinoceronte en una jaula de pino blando, lo atravesaría en 5 minutos. Noé tuvo que clasificar a los animales por niveles de peligro y fuerza. Las habitaciones para los grandes herbívoros y depredadores tuvieron que ser construidas con maderas duras reforzadas, posiblemente roble o el mismo material laminado gopher, con barrotes de 3 o 4 pulgadas de grosor. La distribución vertical fue clave. La cubierta inferior, la más oscura y húmeda, probablemente albergaba a los animales más grandes y pesados para actuar como lastre vivo, manteniendo el centro de gravedad bajo. Elefantes, hipopótamos y reptiles gigantes iban abajo. La cubierta media albergaba a los animales medianos, las aves no voladoras y los suministros de comida a granel. La cubierta superior, con mejor ventilación y luz gracias al sojar, era para las aves, los animales pequeños y delicados y los alojamientos humanos. El diseño de las jaulas tenía que ser modular. No construyeron cada jaula a medida. Eso tomaría demasiado tiempo. Probablemente estandarizaron los tamaños, pequeña, mediana, grande y extra grande. Prefabricaron los paneles de las paredes en el suelo y luego los ensamblaron dentro del arca como muebles de paquete plano. Esto aceleró la construcción y permitió reparaciones rápidas si un animal rompía un panel. Y aquí hay un detalle de seguridad brutal. Los pasillos. No podían ser laberintos ciegos. Tenían que ser rectos y anchos para permitir el movimiento rápido de los cuidadores con carros de comida y desechos. Probablemente instalaron rieles de madera en el techo o en el suelo para guiar los carros de suministros, casi como un sistema de vagonetas de mina primitivo. Sin esto, mover toneladas de grano a mano habría sido imposible para 8 personas. El ruido dentro de esa estructura debió ser ensordecedor. Madera crujiendo, miles de animales bramando, truenos afuera. Para mitigar el estrés animal, las jaulas probablemente eran cerradas visualmente. Si un depredador no ve a su presa, se mantiene más tranquilo. Las paredes sólidas entre jaulas redujeron el pánico visual, una técnica que los zoológicos modernos todavía usan para el transporte de animales. Pero con los animales asegurados, surgía un problema líquido que podía acabar con ellos en 3 días. Hidráulica del diluvio. ¿Cómo bebían 16.000 animales? Este es uno de los mayores agujeros lógicos que los críticos señalan. ¿Cómo guardas agua fresca para un año cuando estás rodeado de un océano de agua salada y cadáveres flotantes? Un ser humano necesita unos 2 o 3 cuartos de galón de agua al día. Un elefante necesita hasta 50 galones. Multiplica eso por miles de animales y 370 días de encierro. Estamos hablando de millones de galones de agua dulce necesarios. La solución más inteligente y probable es un sistema híbrido de almacenamiento y recolección. Primero, el almacenamiento.
Antes de que cayera una sola gota de lluvia, Noé tuvo que cargar el arca con cisternas masivas. Probablemente usaron grandes vasijas de cerámica selladas con cera o brea para el agua de consumo humano inmediato. Pero para los animales, la solución estaba en la estructura misma. Los ingenieros navales sugieren que la base del casco, debajo de la cubierta inferior, podría haber contenido tanques de agua integrados en el armazón. Llenar estos tanques con agua dulce antes del diluvio servía un doble propósito. Proveía hidratación y actuaba como lastre líquido vital. A medida que consumían el agua, el arca se volvía más ligera y subía más en el agua, lo cual era peligroso. Para compensar, podrían haber tenido un sistema para dejar entrar agua de mar en tanques separados como contrapeso, aunque esto requeriría válvulas complejas. Pero el almacenamiento no era suficiente. El arca tenía una superficie de techo de casi 1 acre. Con la lluvia torrencial del diluvio cayendo durante los primeros 40 días, el techo actuaba como un recolector masivo de agua. Un sistema de canalones de madera o cuero debajo de los aleros del techo habría canalizado el agua de lluvia hacia cisternas de decantación internas. Sin embargo, hay un problema. El agua de los primeros días del diluvio habría sido pura, pero luego el mar se convirtió en una sopa tóxica de sedimentos volcánicos y materia orgánica en descomposición. Por eso la recolección de lluvia era vital solo en las fases de precipitación. Una vez que paró la lluvia, tuvieron que depender de lo almacenado. Ahora la distribución. ¿Cómo llevas agua a 16.000 jaulas? 8 personas no pueden llevar cubos a mano todo el día, no hay suficientes horas. La gravedad era su única amiga. Si tenían un tanque principal en la cubierta superior o elevada, podían usar un sistema de tuberías primitivo. En la antigüedad se usaban tuberías de arcilla cocida, plomo o troncos de bambú ahuecados. Un sistema de tuberías de bambú o madera recorriendo los pasillos principales, con tapones o válvulas simples de cuero, permitiría llenar abrevaderos en múltiples jaulas simultáneamente. Imagina abrir una compuerta y ver el agua fluir por una canaleta que atraviesa 10 jaulas seguidas. Los animales beben del flujo. Esto reduce el trabajo manual en un 90%. El agua también tenía que mantenerse limpia. El agua estancada se pudre. Probablemente usaron plata, si la tenían, ya que tiene propiedades antibacterianas, o simplemente mantuvieron los tanques en oscuridad total para evitar el crecimiento de algas. Otra posibilidad es que los animales, en un estado de hibernación o letargo inducido divinamente, requirieran mucha menos agua de lo normal. Pero como constructores, Noé y sus hijos tuvieron que diseñar para el consumo total, por si acaso. El sistema de plomería tuvo que ser probado antes del diluvio. Una fuga en un tanque de 10.000 galones en la cubierta media habría sido catastrófica, inundando las cubiertas inferiores, pudriendo la madera y ahogando a los animales pequeños. La impermeabilización interna de los tanques con brea de alta calidad fue tan crítica como la del casco exterior, pero el agua es fácil comparada con la pesadilla logística de la comida seca. Génesis 6, versículo 21 dice: «Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos». Esto no fue una sugerencia, fue una orden logística masiva. Tuvieron que calcular las calorías necesarias para cada especie durante más de un año. El espacio era el enemigo. El heno suelto ocupa demasiado volumen. Para alimentar a elefantes, jirafas y ganado, Noé tuvo que inventar o utilizar técnicas de compresión. Probablemente usaron prensas de palanca para convertir montañas de heno y alfalfa en bloques densos y compactos, reduciendo el volumen en un 70%. Estos ladrillos de heno son fáciles de apilar y almacenar. Para los granívoros, construyeron silos verticales delgados que atravesaban las cubiertas. Esto permitía verter grano desde la cubierta superior y sacarlo por gravedad en las cubiertas inferiores mediante compuertas deslizantes. El grano tenía que estar perfectamente seco antes de ser almacenado. Cualquier humedad causaría fermentación, calor y posiblemente combustión espontánea, incendiando el arca desde adentro. Seguramente usaron capas de hierbas secas o ceniza entre el grano para absorber humedad y repeler insectos. Hablemos de los carnívoros. Leones, tigres, lobos. ¿Cómo los alimentas? No tenían refrigeradores para carne fresca. Hay dos soluciones lógicas. La primera es la carne seca o jerky, toneladas de carne salada y secada al sol. La segunda, y más práctica, es el cultivo de alimento vivo.
Es muy probable que llevaran un exceso de animales de rápida reproducción, como conejos o insectos, específicamente destinados a ser alimento. Además, muchos carnívoros pueden sobrevivir con dietas vegetales suplementadas en situaciones de emergencia o pescado seco. Si el arca tenía acceso al mar mediante un pozo de pesca interno, podían pescar pescado fresco, aunque la turbulencia del agua lo hacía difícil. El almacenamiento de comida humana era otra categoría. Frutas secas, nueces, legumbres y miel eran la base de su dieta. Todo almacenado en ánforas de barro selladas con cera para evitar que las ratas y la humedad entraran. El control de plagas fue una guerra constante. Si una plaga de gorgojos entraba en los hilos de grano, todos perecían de hambre. Probablemente usaron gatos, mangostas o serpientes no venenosas sueltas en las áreas de almacenamiento para controlar a los roedores y plagas infiltradas. También usaron plantas aromáticas como la menta o el laurel, que actúan como repelentes naturales de insectos. La distribución de comida seguía la misma lógica que el agua: gravedad y carros. Tolvas de alimentación en las puertas de las jaulas permitían verter la comida desde el pasillo sin abrir la jaula, protegiendo a los cuidadores de mordeduras. El diseño de autoalimentación, donde el animal tiene acceso a un dispensador que libera comida lentamente, habría sido esencial para reducir la carga de trabajo. Y hay un factor que la gente olvida: las vitaminas. Sin luz solar directa, muchos animales desarrollan raquitismo por falta de vitamina D. Es posible que llevaran aceites de pescado o hongos secos expuestos al sol para suplementar la dieta. La planificación nutricional tuvo que ser tan precisa como la de una misión espacial a Marte. Pero todo lo que entra tiene que salir, y aquí llegamos al trabajo más sucio de la historia: 12 toneladas. Esa es una estimación conservadora de la cantidad de excremento que 16.000 animales producen cada día. 12 toneladas de desechos tóxicos, húmedos y malolientes. Si Noé y sus hijos hubieran intentado limpiar esto con palas y cubos, habrían fallado el primer día. El amoníaco de la orina habría quemado sus pulmones y los ojos de los animales en una semana. El diseño del arca tenía que ser una máquina de autolimpieza. La teoría más aceptada por ingenieros que han estudiado el problema es el uso de suelos ranurados y gravedad. Imagina que el suelo de las jaulas no era plano, sino inclinado hacia el centro o hacia atrás. Y no era sólido, sino hecho de listones de madera dura con espacios entre ellos, similar a las granjas industriales modernas. El movimiento constante del barco debido a las olas habría hecho que los desechos sólidos rodaran o se deslizaran por la pendiente hacia canaletas de recolección situadas detrás de las jaulas o en el nivel inferior. Noé no tenía que limpiar. El océano movía el barco y el barco movía la basura. ¿A dónde iba todo eso? Aquí entra la teoría del Moon Pool, o pozo central. Algunas estructuras navales antiguas tenían una apertura en el centro del casco que daba directamente al mar, protegida por paredes altas para que el agua no inundara el barco. Este pozo actuaba como un vertedero gigante. Las canaletas de desechos podían ser lavadas con agua y dirigidas hacia este pozo central, donde todo caía al océano. La presión del aire y el agua en el pozo también ayudaban a la ventilación, bombeando aire fresco hacia adentro con cada ola. Otra opción es el uso de fosas de vermicompostaje. En las cubiertas inferiores podían haber usado capas gruesas de paja y miles de lombrices y escarabajos para descomponer el estiércol, convirtiéndolo en abono inerte y reduciendo el volumen y el olor drásticamente. Esto también habría generado calor, ayudando a mantener la temperatura del arca. Sin embargo, dado el volumen diario, la expulsión al mar parece la única opción viable a largo plazo. El manejo de la orina era aún más crítico que el de las heces debido a los vapores tóxicos. Los sistemas de drenaje tenían que ser impermeables para que la madera no se empapara de orina, lo que la pudriría. Probablemente usaron arcilla cocida o metal para revestir las canaletas de drenaje. Para los animales pequeños y las aves, que no producen tanto volumen pero sí un guano muy corrosivo, podrían haber usado bandejas deslizantes debajo de las jaulas que se vaciaban periódicamente, o sistemas de cama profunda, donde se añade paja limpia sobre la sucia constantemente, creando capas absorbentes que se limpian solo al final del viaje. El trabajo de limpieza de la familia de Noé probablemente se centraba en asegurarse de que los drenajes no se atascaran. Un atasco en el sistema de alcantarillado principal habría sido una emergencia de código rojo. Tenían varas largas y flexibles para desatascar tuberías y escotillas de inspección.
La higiene personal de los humanos también era vital. En un ambiente tan cargado de bacterias, cualquier herida pequeña podía ser mortal. Seguramente tenían una zona de cuarentena y lavado separada de los animales, usando jabones a base de ceniza y grasa animal para desinfectarse después de cada turno de trabajo. El interior estaba listo para la vida, pero faltaba el mecanismo. 40 días de oscuridad, el cierre hermético. El arca tenía una sola puerta, Génesis 6, versículo 16. Esta no era una puerta de casa normal, era una apertura estructural masiva en el costado del casco, probablemente de unos 20 o 30 pies de altura, para permitir la entrada de los animales más grandes. Hacer un agujero de ese tamaño en el costado de un barco de madera es una pesadilla de ingeniería. Crea un punto débil donde el casco puede partirse bajo torsión. Para contrarrestar esto, el marco de la puerta tuvo que ser reforzado con vigas de madera dura entrelazada y soportes diagonales masivos, distribuyendo la carga alrededor de la apertura. La puerta en sí misma era una rampa levadiza gigantesca, construida con múltiples capas de madera laminada y reforzada con bandas de bronce o hierro. Funcionaba con un sistema de contrapesos y poleas. Cuando estaba abierta, servía como rampa de carga que llegaba hasta el suelo. Cuando se cerraba, tenía que encajar perfectamente en el casco, sellada herméticamente. La ingeniería del sello era crítica. No podía entrar ni una gota de agua. Probablemente usaron juntas de cuero grueso empapadas en grasa o brea alrededor del marco. Al cerrarse la puerta, la presión del agua exterior empujaría la puerta más fuerte contra el marco, mejorando el sello en lugar de debilitarlo o dependiendo de cerrojos masivos. El texto bíblico dice que Yahweh le cerró la puerta. Esto sugiere que la puerta era tan masiva o el mecanismo final tan complejo que requirió una intervención final, o simplemente que la providencia aseguró el sello perfecto que ningún humano podría garantizar. El proceso de carga fue un milagro logístico en sí mismo. La Biblia dice que los animales vinieron a Noé. No tuvo que cazarlos, pero organizarlos dentro del arca requirió un sistema de tráfico: rampa arriba, pasillo central, distribución a las cubiertas. Los animales más pesados abajo primero para estabilizar el barco, luego el llenado de las cubiertas superiores. Todo tuvo que hacerse en orden preciso para no desequilibrar la nave mientras estaba en tierra seca. Una vez que la puerta se cerró, el sonido debió ser definitivo. El clac de los cerrojos de madera cayendo en su lugar marcó el fin de una era. Adentro, la oscuridad y el olor a animales y brea. Afuera, el comienzo de la lluvia. La puerta no se volvió a abrir durante más de un año. Fue la única barrera entre la familia de Noé y la destrucción total. Esa puerta tuvo que resistir impactos de escombros flotantes, árboles arrancados y la presión implacable de las olas. No hubo segundas oportunidades. Si la puerta fallaba, la humanidad terminaba. El diseño de esta entrada incluía probablemente un sistema de esclusa interna o un vestíbulo reforzado, de modo que si la puerta externa sufría daños o filtraciones, una segunda puerta interna pudiera contener el agua. La redundancia es la clave de la supervivencia en el mar, y así, con la puerta sellada, el sistema de ventilación funcionando, los silos llenos y los animales en sus celdas, el arca dejó de ser un edificio y se convirtió en una cápsula de vida. Estaba lista para flotar. El calendario marca el día 17 del segundo mes. Según Génesis 7, versículo 11, dos cosas sucedieron simultáneamente. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El orden es crítico aquí. Primero la geología, luego la meteorología. El modelo de tectónica de placas catastrófica, propuesto por geofísicos como el Dr. John Baumgartner, sugiere que el suelo oceánico original, frío y denso, comenzó a hundirse rápidamente en el manto terrestre. Esto provocó una reacción en cadena. El magma caliente del manto subió para reemplazar el material hundido, rompiendo la corteza terrestre a lo largo de miles de millas de dorsales oceánicas. No estamos hablando de volcanes normales. Estamos hablando de grietas de miles de millas de largo escupiendo vapor de agua supercalentado y roca fundida a velocidades supersónicas. Estos chorros de vapor supersónico habrían atravesado la atmósfera, arrastrando agua del océano hacia la estratosfera, donde se congelaría instantáneamente y caería luego como una lluvia torrencial global o granizo masivo. Para los ocupantes del arca, el primer signo no fue agua, sino ruido.
un estruendo sísmico de baja frecuencia, por debajo de los 20 hercios, que se siente en el pecho más que en los oídos. Los animales, altamente sensibles a las vibraciones sísmicas, habrían entrado en pánico instantáneo. El sistema de jaulas reforzadas del que hablamos anteriormente tuvo su primera prueba real aquí. Si las cerraduras no hubieran sido de alta ingeniería, los animales habrían escapado por el terror antes de que cayera la primera gota. La temperatura exterior fluctuó violentamente. El calor del magma y el vapor chocando contra el aire frío de la atmósfera superior generó vientos térmicos masivos. La Biblia describe esto como las cataratas de los cielos. No era una llovizna inglesa, eran ríos atmosféricos cayendo en bloque. Imagina estar bajo una cascada gigante como las del Niágara, pero en todas partes al mismo tiempo. La presión del agua cayendo sobre el techo del arca habría sonado como un tren de carga perpetuo pasando por encima de sus cabezas. El techo del arca, con su inclinación y construcción en capas, tuvo que soportar no solo el peso del agua acumulada, sino el impacto cinético de la lluvia. Si el techo hubiera sido plano, se habría colapsado en una hora. La forma inclinada y el material resbaladizo por la brea permitieron que el agua y los escombros se deslizaran rápidamente, manteniendo el centro de gravedad bajo control. En tierra, el nivel del agua comenzó a subir, pero no suavemente. Fueron tsunamis de marea. A medida que los continentes se separaban o se hundían, el océano invadía la tierra en oleadas masivas de sedimentos. El arca, todavía anclada en su sitio de construcción, enfrentó su momento más crítico: el despegue. Si el agua subía demasiado rápido y con turbulencia, podría haber estrellado el arca contra las rocas antes de que flotara. Si subía demasiado lento, el barro succionaría el casco, impidiendo que se elevara hasta que el agua rebasara la cubierta. Los ingenieros sugieren que la forma del casco, plana en el fondo pero curvada en los bordes, estaba optimizada para romper esa succión y permitir una flotación vertical estable tan pronto como el calado alcanzara los 15 pies de profundidad. Pero una vez que el arca se despegó del suelo, la verdadera violencia comenzó. El momento en que el arca dejó de tocar tierra fue traumático. No estaba flotando en agua limpia. Estaba flotando en un puré de árboles arrancados, tierra disuelta, cadáveres de animales, estructuras humanas destruidas y rocas volcánicas. La densidad de este fluido era mucho mayor que la del agua salada normal. Esto tiene un lado bueno y uno malo. El lado bueno: la mayor densidad del fluido aumenta la flotabilidad. El arca flotaba más alto de lo calculado para agua pura. El lado malo: la viscosidad y la fuerza de impacto de las olas eran brutales. Una ola de agua golpea duro, una ola de lodo y troncos golpea como un muro de concreto. Aquí es donde el bumper o cinturón de sacrificio del arca entró en juego. Muchos arquitectos navales teóricos sugieren que el arca tenía cinturones de madera adicionales alrededor de la línea de flotación, diseñados para ser triturados por los impactos de escombros flotantes, protegiendo el casco principal estructural. Sin estos parachoques, los troncos gigantes flotando a 20 millas por hora habrían perforado las tablas exteriores en las primeras 24 horas. El movimiento del arca no era de avance, sino de deriva. Estaba a merced de las corrientes generadas por la tectónica. La Biblia no menciona velas ni timón, y esto es ingeniería de supervivencia pura. Un barco con propulsión intenta luchar contra las olas. Un barco diseñado para la deriva monta las olas. Al no tener resistencia hidrodinámica forzada, el arca podía girar y acomodarse a los valles y crestas de las olas gigantes, reduciendo el estrés estructural. Sin embargo, existía el peligro de atravesarse a la mar. Si el arca se ponía de lado a las olas, podía volcarse. Aquí entra la teoría de la aleta de viento o la estructura de proa elevada. Si el arca tenía una estructura en un extremo que atrapaba el viento más que el otro, actuaría como una veleta gigante, manteniendo siempre la proa apuntando hacia el viento y las olas. Esto es crucial. Los barcos siempre deben enfrentar las olas de frente o de popa, nunca de lado. Este sistema pasivo de orientación, sin tripulación humana en el timón, mantuvo el arca alineada con la tormenta automáticamente. Dentro del arca, la sensación física era de una montaña rusa interminable. Elevaciones de 50 pies seguidas de caídas libres al vacío de la ola. El estómago de todos los ocupantes estaba en la garganta constantemente. Los sistemas de amortiguación de las jaulas fueron vitales. Si las jaulas hubieran estado clavadas rígidamente al casco, la vibración habría roto las patas de los animales pesados.
Es probable que las jaulas flotaran o estuvieran suspendidas parcialmente, permitiendo cierta flexibilidad para absorber los choques, similar a los edificios antisísmicos modernos. El ruido exterior era una cacofonía de truenos, agua rompiendo y el crujido de la madera. El aislamiento acústico de las paredes gruesas y las capas de comida almacenada redujeron el ruido interno a niveles tolerables, evitando que los animales murieran de estrés acústico o paros cardíacos por pánico. Pero el océano no se calmó. De hecho, se volvió global y aparecieron los monstruos climáticos. Hidrodinámica bíblica, el coeficiente de bloque. A medida que el agua cubría los continentes, sucedió algo que la física oceánica moderna teme: la desaparición de la fricción terrestre. Normalmente los huracanes pierden fuerza cuando tocan tierra, pero en un diluvio global no hay tierra. Las tormentas podían viajar alrededor del planeta sin nada que las frenara, alimentándose del calor del agua calentada por el vulcanismo submarino. Los científicos atmosféricos han modelado hipercanes, tormentas teóricas con vientos de más de 500 millas por hora, causadas por agua oceánica caliente. Si el arca se hubiera encontrado con el ojo de un hipercan, habría sido desintegrada. Sin embargo, la física de fluidos sugiere que las corrientes masivas habrían empujado al arca lejos de los centros de vórtice más calientes, manteniéndola en zonas de aguas más frías y tranquilas. El concepto de fetch es clave aquí. El fetch es la distancia que el viento sopla sobre el agua abierta sin obstrucción. Cuanto mayor es el fetch, más grandes son las olas. En un océano global, el fetch es infinito. Esto permite la formación de patrones de olas armónicas gigantescas y olas rebeldes, que pueden alcanzar alturas de 200 o 300 pies. El diseño del arca, con su proporción de 6:1, demostró ser superior aquí. Los estudios de tanque de olas muestran que esta proporción es óptima para cortar a través de olas complejas sin romperse la espalda. Si el arca hubiera sido más larga, se habría partido en la cresta de 2 olas. Si hubiera sido más corta, habría sido inestable y muy incómoda. Hablemos de la estabilidad intacta. El centro de gravedad del arca estaba muy bajo debido a la carga pesada y el agua en el fondo. El metacentro estaba alto debido al ancho del casco. La distancia GM era enorme. Esto significa que el arca era increíblemente rígida. Cuando una ola la inclinaba, el arca quería volver a la posición vertical violentamente. Esto es bueno para la seguridad, pero malo para el confort. El periodo de balanceo tenía que ser controlado. Aquí es donde la moon pool o una quilla externa extendida habrían ayudado a amortiguar el balanceo, actuando como frenos hidráulicos para suavizar el movimiento y evitar que los ocupantes fueran lanzados contra las paredes. La cavitación, la formación de burbujas de vacío debido a la baja presión en el agua turbulenta, podía dañar la madera, pero la brea es viscoelástica, puede absorber y microrreparar este tipo de daño superficial mejor que la pintura rígida. La piel del arca era orgánica y resiliente, más parecida a la piel de un delfín que al casco de un acorazado. Durante los primeros 40 días y 40 noches, la lluvia fue incesante. Esto añadió peso fresco a la cubierta superior, lo cual es peligroso. El sistema de drenaje de la cubierta tuvo que ser superexifiente. Si el agua se acumulaba arriba, el arca podía volverse inestable. Es seguro asumir que la cubierta tenía una curvatura pronunciada para escupir el agua instantáneamente al mar. Mientras el casco luchaba afuera, adentro la batalla era biológica y psicológica. La vida dentro del arca durante la fase violenta de la tormenta no era un picnic. El primer problema médico fue el mareo cinético. Todos los animales con sistema vestibular, incluidos los humanos, sufren mareos. Imagina a elefantes, leones y 8 humanos vomitando simultáneamente en un espacio cerrado. El olor habría sido insoportable y la deshidratación un riesgo mortal. Sin embargo, hay una teoría fisiológica fascinante, la hibernación o estivación. Muchos animales tienen la capacidad genética latente de bajar su metabolismo en situaciones de estrés extremo, oscuridad y frío-calor. Si Dios activó este instinto latente, o si las condiciones atmosféricas lo indujeron, gran parte del zoológico podría haber pasado la peor parte de la tormenta en un estado de letargo. Esto resuelve 3 problemas de un tiro: menos comida necesaria, menos residuos producidos y 0 mareo por movimiento. Para los humanos la situación era diferente.
Tenían que estar despiertos para monitorear la integridad del casco. Adrenalina pura. Dormir era casi imposible debido al movimiento impredecible. Probablemente dormían por turnos cortos de 2 horas, amarrados a sus literas con correas de cuero para no caerse. La fatiga crónica era un enemigo tan peligroso como el agua, el ruido constante, el rugido del viento, el golpe de las olas, el crujido de la madera, crea un estrés psicológico severo. En experimentos modernos de aislamiento, el ruido blanco constante a altos decibelios puede causar alucinaciones. La fe de Noé y su familia fue probada no solo teológicamente, sino neurológicamente. La rutina diaria de alimentar y limpiar proporcionaba el único anclaje a la realidad y al orden en medio del caos. La atmósfera interna también cambió. Con la presión barométrica exterior fluctuando salvajemente debido a las supertormentas, los oídos de todos se tapaban y destapaban dolorosamente. El sistema de ventilación del Zohar actuaba como un ecualizador de presión, pero las ráfagas de viento exterior podían causar cambios de presión repentinos adentro, succionando el aire o empujándolo violentamente. La iluminación era escasa. Durante los 40 días de lluvia intensa, el cielo estaba negro. Ceniza volcánica y nubes de tormenta de millas de espesor bloqueaban el sol. El interior del arca estaba iluminado solo por lámparas de aceite titilantes. La gestión del aceite de las lámparas se convirtió en una prioridad estratégica. Quedarse a oscuras en la cubierta inferior, rodeado de ruidos de animales y crujidos estructurales, era la definición de terror absoluto. La convivencia forzada en un espacio confinado bajo estrés de muerte inminente genera conflictos. La Biblia no registra peleas entre los hijos de Noé durante el diluvio, lo cual es casi milagroso. La disciplina y la jerarquía de mando tuvieron que ser estrictas. Noé como capitán, sus hijos como tenientes, cada uno con un sector de responsabilidad. Sin cadena de mando, el pánico habría tomado el control. Y entonces llegó el día 40, y el mundo cambió de nuevo. Génesis 7, versículo 17, dice que el diluvio duró 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca. Pero el versículo 24 añade un dato crucial. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hay una diferencia vital aquí. Los primeros 40 días fueron la violencia de la inyección de agua. Los siguientes 110 días fueron de inundación estática o prevalencia. En el día 40 la lluvia torrencial cesó, las ventanas de los cielos se cerraron. Pero el agua no bajó inmediatamente. De hecho, el nivel máximo se mantuvo. El texto dice que el agua cubrió los montes más altos por 15 codos. Ojo con esto, no se refiere al monte Everest actual, sino a las montañas prediluvianas que eran probablemente más bajas y menos escarpadas. El arca ahora flotaba en un océano global silencioso y mortal. Sin el ruido de la lluvia golpeando el techo, el silencio debió ser impactante. Solo el sonido del viento y el agua contra el casco. Esta fase presentó nuevos peligros, las corrientes oceánicas globales. Sin continentes para bloquear el flujo, el agua circulaba alrededor del globo en corrientes ecuatoriales masivas y rápidas. El arca pudo haber circunnavegado el globo o viajado miles de millas durante estos meses. La temperatura del agua comenzó a bajar. Sin la inyección constante de magma, el océano comenzó a enfriarse. El arca, siendo de madera, ofreció un aislamiento térmico superior al metal. Si hubiera sido de acero, el frío del agua se habría transferido al interior, aniquilando a los animales tropicales por hipotermia. La madera actuó como un termo gigante. Durante estos 150 días, la presión sobre el casco fue constante. La madera absorbe agua con el tiempo. Incluso con la brea, la saturación es inevitable a nivel molecular. El arca se volvió más pesada. La línea de flotación subió. Los cálculos de Noé sobre el peso de la comida consumida versus el peso del agua absorbida por el casco fueron vitales. Afortunadamente, al comer la comida y beber el agua almacenada, el arca perdía peso de carga, compensando el peso ganado por la absorción de agua en el casco. Un equilibrio matemático providencial. La falta de referencias visuales fue total. No había horizonte de tierra, solo agua en todas direcciones. La navegación astronómica era imposible si las nubes volcánicas persistían. Estaban, literalmente, en ningún lugar. La sensación de abandono total tuvo que ser combatida con fe diaria. No sabían cuándo bajaría el agua. Podría haber sido para siempre. En esta fase, la biología marina exterior floreció y murió en ciclos rápidos. Cadáveres flotantes de dinosaurios y mamíferos gigantes se descomponían.
liberando gases y flotando como islas de carne podrida. El Arca tuvo que navegar a través de estos campos de escombros orgánicos, evitando colisiones con masas flotantes que podrían dañar el timón de viento o los parachoques. El día 150 marcó el punto de inflexión. Y Dios se acordó de Noé, e hizo pasar un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. El viento comenzó a evaporar el agua, y la tectónica inversa comenzó a drenar el planeta. El Arca se preparaba para el aterrizaje más peligroso de la historia. Corrientes de retirada, la física del desagüe. Génesis 8, versículo 1. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Aquí comienza la fase geológica más violenta después de la ruptura inicial, la fase de retirada. No es que alguien quitó el tapón de la bañera. El agua tenía que ir a algún lado. Según los modelos de geofísica de inundaciones, este fue el momento en que se formaron las cuencas oceánicas profundas actuales. La corteza terrestre, bajo el peso inmenso del agua, comenzó a deformarse. Las cuencas oceánicas se hundieron debido a la densidad de la nueva corteza enfriada, y como respuesta isostática, los continentes se dispararon hacia arriba. Las montañas que conocemos hoy, los Andes, el Himalaya, las Rocosas, se elevaron rápidamente en este periodo. El Salmo 104, versículo 8, lo describe perfectamente. Subieron los montes, descendieron los valles. Para el Arca, esto significaba navegar en corrientes de agua que se movían a cientos de millas por hora, alejándose de los continentes que se elevaban hacia los nuevos océanos. Imagina estar en un barco mientras el suelo debajo de ti sube y el agua se derrama por los bordes del continente como una cascada gigante. Esta fase explica la geología que vemos hoy. Cuando el agua corre sobre sedimentos blandos recién depositados, corta cañones profundos en días, no en millones de años. Estructuras como el Gran Cañón probablemente se formaron en esta fase de desagüe, cuando lagos masivos post-diluvio rompieron sus presas naturales y cortaron la roca blanda como mantequilla. El viento mencionado no era una brisa. Era una supercorriente atmosférica, posiblemente corrientes en chorro que bajaron a la superficie, acelerando la evaporación. Pero la evaporación sola no podía quitar tanta agua. Fue el hundimiento del fondo marino lo que creó el espacio. El volumen de agua no cambió. La forma del recipiente sí. Dentro del Arca, la sensación de movimiento cambió. Ya no era el balanceo de las olas de tormenta, era una deriva dirigida por corrientes masivas de drenaje. El peligro de colisión aumentó exponencialmente. A medida que los picos de las montañas emergían como islas rocosas, el Arca corría el riesgo de estrellarse. La navegación divina o la suerte hidrodinámica tuvieron que ser perfectas para evitar que el casco se rasgara contra un pico de granito emergente. El clima exterior comenzó a enfriarse drásticamente. La evaporación masiva roba calor del océano. El mundo estaba perdiendo su temperatura tropical uniforme. Los polos comenzaron a congelarse. El Arca, diseñada para flotar, ahora tenía que actuar como un refugio térmico contra el primer invierno real de la historia. Pero la deriva tenía que terminar, y el final fue un choque seco y brutal. Génesis 8, versículo 4. Y reposó el Arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Fíjate que dice montes, refiriéndose a la región de Urartu, no necesariamente al pico cónico específico llamado hoy Monte Ararat, que es un volcán que pudo haber crecido después sobre la formación sedimentaria. El momento del reposo fue un evento de impacto. El Arca, moviéndose con las corrientes, tocó fondo. Imagina el sonido, madera crujiendo contra roca volcánica o barro sedimentario endurecido. El frenazo debió lanzar todo hacia adelante. Las jaulas tuvieron que resistir este último golpe de inercia. Pero aquí está el problema de ingeniería. Un barco de 450 pies no está diseñado para descansar sobre tierra irregular. Si el Arca aterrizó con la proa en una roca y la popa en otra, con el medio al aire, la tensión habría partido la quilla por su propio peso en cuestión de horas. La estructura laminada y la caja rígida fueron puestas a la prueba definitiva. Es muy probable que el Arca aterrizara en un valle elevado o una meseta plana entre los picos, distribuyendo el peso uniformemente a lo largo del casco plano. Una vez encallada, el Arca ya no se movía, pero el suelo sí. La región de Ararat es tectónicamente activa. Las réplicas del gran cataclismo continuaron sacudiendo el Arca durante meses.
Vivir dentro de una caja de madera gigante que cruje con cada temblor de tierra, atrapados en la oscuridad, debió ser psicológicamente devastador. Además, es muy probable que el arca no quedara perfectamente nivelada. Vivir en un suelo inclinado 5 o 10 grados es agotador, los animales resbalando, los fluidos de los desechos acumulándose en una esquina. La familia de Noé tuvo que adaptar su rutina diaria a la gravedad inclinada. Tuvieron que redistribuir la carga para evitar que el arca se volcara si el suelo debajo cedía por la lluvia o el lodo. El texto dice que las cimas de los montes se vieron recién el primer día del 10º mes. Esto significa que aterrizaron bajo el agua o en la cima más alta, mientras todo lo demás seguía sumergido, y tuvieron que esperar más de 2 meses desde el aterrizaje hasta ver otros picos. Imagina la ansiedad. Sientes que has tocado tierra, pero miras por la ventana superior y solo ves agua infinita. ¿Estás en una isla? ¿Es el fin? La madera del casco, que había estado hinchada por el agua durante 5 meses, comenzó a secarse desde afuera hacia adentro. La brea tuvo que mantener su elasticidad para no agrietarse con el cambio de humedad y temperatura. Si el casco se agrietaba ahora, el aire frío y el viento helado entrarían, terminando con los animales tropicales que habían sobrevivido al diluvio. Con el arca detenida, comenzó la operación de inteligencia más famosa de la historia. Muchos se preguntan, si el arca tenía una ventana, ¿por qué Noé envió pájaros? La respuesta es simple: visibilidad y accesibilidad. La ventana estaba arriba, mirando al cielo o al horizonte lejano. Noé no podía ver el suelo directamente al pie del arca. No sabía si había tierra firme o lodo profundo. Primero envió un cuervo. Esta fue una elección táctica brillante. El cuervo es un carroñero omnívoro. Es fuerte, vuela largas distancias y, lo más importante, puede sobrevivir comiendo carne muerta flotante. El texto dice que el cuervo salía y volvía. No necesitaba tierra seca y limpia, podía posarse sobre cadáveres flotantes o troncos y comer carroña. El hecho de que el cuervo no regresara para quedarse le dijo a Noé que había comida afuera, pero no necesariamente un lugar habitable. Luego envió la paloma. La paloma es lo opuesto, delicada, granívora, limpia y necesita tierra seca para posarse. La primera vez, la paloma volvió porque no halló donde sentar la planta de su pie. Esto confirmó que, aunque las montañas eran visibles, el suelo estaba cubierto de lodo líquido o agua. 7 días después, la paloma volvió con una hoja de olivo traída en su pico. Este es uno de los datos botánicos más importantes. El olivo es resistente, pero no crece bajo el agua profunda. El hecho de que trajera una hoja fresca significaba 2 cosas. Primero, el nivel del agua había bajado lo suficiente para exponer árboles en valles bajos. Y segundo, la fotosíntesis había recomenzado. La atmósfera estaba lo suficientemente limpia para dejar pasar la luz solar. La vida vegetal estaba brotando de nuevo, posiblemente de vegetación arrancada que volvió a enraizar o de la resistencia extrema del olivo. Esto cambió la atmósfera dentro del arca. Fue la primera señal de vida verde en un año. La esperanza se disparó. Pero Noé, siendo un hombre de paciencia extrema, esperó otros 7 días. Envió la paloma de nuevo y esta vez no volvió. Había encontrado un hogar, pero aquí está el dato loco. Noé todavía no salió. Esperó casi 2 meses más después de la paloma. Quitó la cubierta del arca, miró y vio que la faz de la tierra estaba seca, pero no salió hasta que Dios se lo ordenó. ¿Por qué? La respuesta es geológica: arenas movedizas. La tierra recién drenada, compuesta de miles de pies de sedimentos saturados de agua, era una trampa mortal. Si hubieran soltado a los elefantes o al ganado en ese momento, se habrían hundido hasta el vientre y muerto atrapados. Noé tuvo que esperar a que el suelo se endureciera y compactara lo suficiente para soportar el peso de los animales pesados. Fue una cuarentena de seguridad del suelo. Finalmente la orden llegó, pero salir no era tan simple como abrir la puerta. Un mundo gris, el paisaje post-apocalíptico. Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: «Sal del arca». Esa frase suena simple, casi burocrática, como si fuera el final de un trámite administrativo, pero la realidad física y psicológica detrás de esas palabras es aterradora y marca el inicio de la lucha más brutal por la supervivencia humana. Fue el día 27 del mes segundo.
Si hacemos los cálculos matemáticos precisos basados en el calendario lunar bíblico y sumamos los días desde que se cerró la compuerta, habían pasado exactamente 371 días dentro de la caja, es decir, un año lunar y 10 días de confinamiento total. Imagina por un segundo el momento exacto en que los cerrojos de madera masiva crujieron por primera vez en 12 meses, o cuando quitaron la cubierta lateral para mirar hacia afuera, porque el choque sensorial debió ser violento, casi traumático para sus sistemas nerviosos. Durante más de un año, los pulmones de Noé, su familia y miles de animales se habían adaptado forzosamente a una atmósfera cargada y densa, una mezcla espesa de humedad reciclada, olor a animal, paja fermentada, metano y vapores de brea caliente, pero de repente el aire fresco de la montaña golpeó sus rostros y pulmones como un martillazo de oxígeno puro. Sin embargo, este no era el aire que recordaban del mundo antiguo, ya que la atmósfera había cambiado químicamente. La presión barométrica era diferente, y la humedad relativa se sentía extraña en la piel. Pero la vista era lo peor, porque no era bonita ni esperanzadora en el sentido tradicional. Olviden las pinturas de escuela dominical, con colinas verdes y florecitas brotando instantáneamente, porque lo que Noé vio al salir no fue un jardín. Fue la zona cero de un apocalipsis planetario, un desierto de roca desnuda, cañones recién cortados a cuchillo por el agua en retroceso y lodo tóxico secándose bajo un sol que se sentía extraño y hostil. No había bosques, no había ciudades, no había caminos ni referencias geográficas conocidas. Todo había sido borrado del mapa y solo quedaba el silencio absoluto, roto únicamente por el viento silbando entre los huesos fosilizados que asomaban del barro como testigos mudos de la catástrofe. La logística del desembarco presentó desafíos médicos que la mayoría de la gente ignora, empezando por la atrofia muscular severa, porque después de un año de confinamiento relativo en jaulas y espacios reducidos, con movimiento limitado y bajo un estrés constante por el balanceo del barco, los músculos de los animales y de los humanos estaban debilitados. Los elefantes, rinocerontes y las grandes bestias habrían sufrido una pérdida significativa de masa corporal y tono muscular, por lo que sacarlos por la rampa fue una operación de ingeniería y paciencia extrema, no un desfile alegre. La rampa de desembarco, probablemente resbaladiza por el musgo acumulado o el barro del aterrizaje, era una trampa mortal, ya que un paso en falso de un elefante debilitado podría haber resultado en una pierna rota, y en ese mundo sin veterinarios ni tecnología, una fractura significaba la muerte inmediata y la extinción de una especie entera que acababan de pasar un año salvando. Probablemente tuvieron que esperar días e incluso semanas con la puerta abierta, dejando que los animales se aventuraran a salir por su cuenta muy despacio, recuperando la propiocepción y la fuerza de sus piernas poco a poco, mientras sus sistemas inmunológicos, que estaban vírgenes tras un año de aislamiento biológico, enfrentaban el choque de los nuevos patógenos y bacterias que proliferaban en el suelo en descomposición. Además, los animales salían a un ecosistema sin comida visible, lo cual plantea el problema matemático que vuelve locos a los ecologistas modernos, ya que los herbívoros necesitaban pasto y follaje en cantidades industriales para recuperar su peso. Es probable que, en las zonas de aterrizaje, la rápida recuperación vegetal gracias a las especies pioneras como musgos, líquenes y hierbas de crecimiento explosivo ya hubiera creado parches verdes en los valles bajos, alimentados por el suelo volcánico increíblemente rico en nutrientes que dejó la actividad geológica del diluvio, pero los carnívoros eran un problema logístico mucho mayor y más inmediato. Si soltabas a los leones, tigres y lobos al mismo tiempo que a las gacelas y ciervos en un desierto vacío y sin escondites, los leones se comerían a las únicas 2 gacelas del mundo en 5 minutos y la biodiversidad se acabaría antes de empezar. Aquí es donde entra la teoría del comportamiento post-diluvio y la intervención divina directa para mantener el equilibrio, ya que Dios impuso el miedo del hombre en los animales en este momento preciso. Antes del diluvio, la relación entre humanos y animales quizás era diferente, posiblemente más simbiótica o menos temerosa, pero ahora se activó un nuevo software en el cerebro animal y el instinto de huida se volvió la norma. Además, es muy probable que los animales se dispersaran rápidamente en direcciones opuestas nada más tocar tierra, guiados por un instinto divino hacia nichos ecológicos específicos para evitar la competencia inmediata, y que los carnívoros subsistieran inicialmente de la inmensa cantidad de carroña disponible.
El mundo estaba literalmente cubierto de cadáveres. Millones de toneladas de biomasa animal y vegetal muerta quedaron atrapadas en el lodo o en la superficie al retirarse las aguas, creando un buffet libre para los depredadores y carroñeros, o de peces atrapados en charcos y lagos temporales que se secaban, lo que dio a los herbívoros una tregua ecológica vital y el tiempo necesario para reproducirse y correr antes de convertirse en presas de nuevo. Mientras tanto, la estructura del arca, ahora vacía y silenciosa, quedó allí en la montaña como un monumento, una cáscara de madera oscura y gigantesca varada en la cima del mundo, pero no fue tratada como un museo sagrado, sino como una necesidad de supervivencia. Probablemente Noé y sus hijos usaron parte de la madera del arca, desmantelando quizás los andamios internos, las jaulas o los pisos intermedios, para construir sus primeros refugios y hacer fuego, ya que no podían talar árboles porque simplemente no había árboles maduros todavía en todo el planeta. El arca fue su mina de materiales, su ferretería y su almacén de suministros durante los primeros años críticos, proveyendo madera curada con brea, herramientas de metal, cuerdas y semillas almacenadas que eran esenciales para reiniciar la civilización. El mundo que encontraron era alienígena y hostil, porque el clima estaba completamente roto y desequilibrado en comparación con la estabilidad del mundo antiguo. Nubes espesas cubrían el cielo, vientos fríos barrían las llanuras, y la edad de hielo estaba comenzando técnicamente en ese mismo instante debido a la termodinámica planetaria. El calor residual de los océanos causaba una evaporación masiva, pero como los continentes estaban fríos y el aire estaba lleno de ceniza volcánica bloqueando el sol, esa humedad caía como nieve industrial en los polos y las latitudes medias. Aunque Noé aterrizó en una zona templada, el invierno global se acercaba rápidamente y tuvieron que aprender a sobrevivir en un planeta que intentaba matarlos con hipotermia y cambios bruscos de temperatura. Y lo primero que hicieron al pisar tierra firme definió el futuro espiritual y cultural de la humanidad, porque lo que Noé hizo al salir desafía toda la lógica de conservación y gestión de recursos moderna. Tomó animales limpios y los sacrificó. Construyó un altar de piedras sueltas en medio del lodo y ofreció un holocausto, quemando carne valiosa en un momento de escasez absoluta. Desde una perspectiva puramente materialista y pragmática, esto parece una locura total, ya que estás reduciendo tu stock genético y quemando comida rica en proteínas y calorías cuando no sabes cuándo volverás a comer. Pero desde la perspectiva de Noé, era el acto más racional y necesario posible. Fue un reconocimiento profundo de que la supervivencia a través del cataclismo no se debió a la resistencia de la madera de Gopher, ni a su habilidad como ingeniero, ni a sus cálculos de estiva, sino única y exclusivamente a la protección divina, por lo que fue un acto de reinicio cósmico, una inversión de fe donde declaraba que su vida dependía de Dios y no de sus recursos almacenados. El olor del sacrificio, dice el texto, fue grato a Dios, no por la carne quemada, sino por la intención del corazón, y la respuesta inmediata fue el pacto noético, donde Dios prometió no volver a maldecir la tierra de esa manera, ni destruir a toda la carne con agua. Y como señal de este contrato inquebrantable, puso su arco en las nubes, y aquí hay un detalle científico y atmosférico fascinante. El arco iris mencionado en Génesis 9:13. Muchos estudiosos bíblicos y científicos atmosféricos creen que este fue, literalmente, el primer arco iris visible en la historia del planeta Tierra, ya que si antes del diluvio la Tierra estaba cubierta por una neblina constante o un dosel de vapor que mantenía un efecto invernadero perfecto y no llovía directamente, la luz del sol nunca había atravesado gotas de agua líquida en el ángulo preciso de 42 grados necesario para la refracción y dispersión del espectro visible. La aparición del arco iris marcó un cambio fundamental en la óptica atmosférica y el clima de la Tierra, señalando que el escudo de vapor había colapsado y que ahora había lluvia directa, sol directo sin filtrar y nubes claras, lo cual era la prueba visual de que la atmósfera había cambiado para siempre. Ya no había protección de invernadero perfecta que bloqueara la radiación dañina, y ahora había estaciones marcadas, frío y calor extremos, verano e invierno, lo que tendría consecuencias biológicas inmediatas como la drástica reducción de la esperanza de vida humana en las generaciones siguientes debido a la radiación cósmica y ambiental. La humanidad, reducida a 8 personas, estaba sola en un planeta vacío y gigantesco, poseyendo el conocimiento intelectual del mundo anterior,
Sabían fundir metales, conocían la agricultura, recordaban la música y la arquitectura, pero no tenían ninguna infraestructura para aplicarlo. Tuvieron que empezar de cero absoluto, sin carreteras, sin casas, sin mercados, enfrentando la tarea monumental de reconstruir la civilización desde la nada. La genética completa de toda la raza humana futura estaba contenida en los códigos de ADN de esas tres parejas, y de ellos saldrían todas las naciones, etnias, lenguas y culturas que conocemos hoy, representando el cuello de botella genético más extremo y arriesgado posible. El Arca había cumplido su misión titánica al transportar la semilla de la vida a través del filtro de la muerte, y quedó atrás, anclada en las montañas de Ararat, congelándose lentamente bajo la nieve de la inminente edad de hielo y convirtiéndose en leyenda, mientras Noé bajaba al valle para plantar la primera viña y enfrentar los nuevos demonios de un mundo roto, radiactivo y traumáticamente silencioso.